Una aventura lejos de Dios, la vida de un pródigo. Capítulo 1. ¿Qué es ser un pródigo? Cuando hablamos de ser pródigo, nos referimos a todas esas personas que por orgullo u otras causas propias de nuestro corazón, como la soberbia, nos llevan a vivir en el mundo dentro del pecado y lejos de nuestro Creador Dios. Somos todas esas personas en las que estamos envueltos en adulterios, adicciones como la droga, el alcohol, la lujuria, la mentira y el engaño. Y nos olvidamos de lo más importante, que Dios es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Es todo eso que vivimos cuando nos reconocemos esa palabra que es vida y da vida. Es todo eso que vivimos y disfrutamos al humillar, al despreciar a toda persona a quien amamos, cónyuges, padres, hijos, hermanos y a Dios, sin darnos cuenta que el daño más grande lo hacemos a nosotros mismos, porque no reconocemos que todo lo que tratamos de hacer en los demás es algo que nos hacemos nosotros mismos, y más aún nos lleva a sumergirnos en una ideología que es normal, porque es normal para el mundo, pero perdemos de vista que lo normal para el mundo no es lo normal para Dios. Nos hundimos en un mundo lleno de idolatría, creer en otros dioses, cuando colocamos lo que es necesario para tapar el poder y el amor de Dios, cuando nos olvidamos de ese primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas, porque en ese momento, en esa vida, creemos que somos dioses, creemos que por nuestra cara merecemos todo. Pródigos somos todos cuando nos alejamos a Dios de nuestro centro, de nuestro corazón, y nos dejamos llevar por la avaricia, al poder, la codicia, al dinero, a lujuria de nuestros propios deseos, envueltos en un papel llamado mentira, llamado engaño, acompañado de un poco de ingenuidad, pensando que en la pornografía, el alcohol, el orgullo, en la soberbia y en eso que llamamos mundo, cuando no podemos reconocer lo bueno de lo malo, cuando no comprendemos que este mundo está gobernado por principados y que nuestra guerra no es contra sangre. Efesios 6:12. Cuando nos olvidamos de que el mundo sigue siendo el mundo, vivimos como en un agujero que sin darnos cuenta que solos y con nuestras propias manos cavamos cada día más nuestra propia fosa, nuestra propia tumba, para la que será inevitable nuestra muerte espiritual. Esa muerte que nos llevará a vivir sumergidos en la desesperación, en la angustia, en el rencor y en el dolor, en vivir una desenfrenada hacia todo lo que la vida nos ofrece, los placeres de la vida, como le llama la sociedad. Es una vida en donde nos volvemos totalmente a nuestro yo, ese yo egocéntricamente exigente, en donde siempre debemos ser el centro de atención, en donde podemos pasar por encima de quien se ponga frente a nosotros, hijos, cónyuges, padres, hermanos, en donde por un momento olvidamos en que quien manda es Dios, pero aún así nos tomamos la libertad de decirle: voy a probar y hazte a un lado, porque aquí soy yo el que manda. En donde vivimos preguntando ¿dónde está Dios? Y lo peor de esto es que hay muchos pródigos que sí saben que existe Dios, pero que por esa misma vanidad lo hacemos a un lado. Una vida en donde el diablo se encarga de darnos la mejor cara de todo. Nos llena de éxito, de placeres, nos llena de vida y de amigos, pero estamos tan cerrados y cegados en nuestra vanidad que perdemos el sentido de la realidad y jamás nos percatamos que hasta de eso se vale Dios para llamar nuestra atención. Pasamos los días y la vida pensando en dónde será nuestra siguiente aventura,
¿En dónde será nuestra siguiente conquista? Y perdemos el sentido de vivir. Hay muchos pródigos que se levantan cada mañana sin un sentido, sin rumbo, y en esos momentos se pregunta, ¿dónde está Dios? Cuando Él estaba justo ahí a la ventana. Pero es tanta la oscuridad que no saben que es Él. Muchos pródigos tienen la dicha de salir ilesos y solo logran lastimar su propia integridad, su propio corazón, sin daños a terceros. Muchos otros no corren la misma suerte porque siguen retando a Dios hasta llegar al extremo, no porque sea malo. Dios corrige a quienes ama. Proverbios 3:13. Y es más, en este camino, los mismos pródigos se llevan al extremo y muchos producen daños catastróficos en la familia, en el matrimonio, en los hijos y en sus propias vidas. Muchos de estos pródigos llegan a hundirse tanto que buscan la salida más fácil, hundirse en una adicción que los lleve a perder aún más de lo que ya perdieron. Y otros llegan a extremos mayores, el suicidio. Pero hay muchos pródigos que tienen la bella fortuna de tener un ángel que los ama. Muchas veces son nuestras esposas, nuestros padres, esposos, hijos, hermanas, que a lo largo de todo este proceso de muerte, cuando hablo de muerte, hablo de esa muerte del alma, que jamás dejan de orar por nosotros los pródigos. Y es ahí en donde en algún momento Dios hace su primer llamado de amor. Y nosotros, como pródigos, no nos damos cuenta de ese llamado. Puede ser un accidente, puede ser una separación matrimonial, un proceso legal. Ese llamado puede llegar de cualquier forma. Pero por ese egocentrismo, por endiosarnos cada mañana en el espejo, pensamos que ya pasará y lo que fue un llamado de Dios se convierte en la excusa perfecta para duplicar mis faltas. Pero entonces aparece Dios en nuestras vidas y lo hacemos responsable de todo cuanto nos sucede, sin percatarnos que Dios no tiene la culpa. Nosotros solo creamos esa fosa en donde ahora vivimos, ese agujero negro que según nuestra mente llena de felicidad, de vida, de una realidad que está tan incongruente con nuestras propias acciones. Pero nosotros nos hundimos en nuestro propio mundo, que pensamos y creemos que todo es eterno y que al final de mi realidad, porque así lo muestran las novelas, las teleseries y las películas, y muchas veces llegamos a sentirnos tan desubicados en el mundo que nos rodea porque nadie de nuestra familia vive esa realidad. Es ahí donde muchos sospechan que algo está mal, pero mis amigos, mis amantes y los vicios me dicen que es lo contrario. Entonces no pasa nada, todo sigue igual. Mi esposa tendrá que entender, mis hijos tendrán que esperar y el trabajo me pide más resultados. Mis padres están locos y mis suegros un poco más. Pero estos comentarios que llenan la mente basado en mis propias fantasías alejadas de una verdad llamada Jesús, llamada amor, llamada perdón. Pero en la mente del pródigo esto no termina ahí, porque nada de las palabras anteriores saldrán de mi boca hasta que tú, a quien ofendí 1000 veces, bajo efecto del licor, la manipulación de mi amante, o bajo lo que debería ser la peor droga jamás creada por el hombre, el orgullo y la soberbia. Te dije esto, lo que en 2 palabras define todo el capítulo. En fin, un pródigo es todo ser humano que se aleja de Dios y que huye ante la verdad de la vida, ante el amor de la familia, ante el amor del matrimonio, ante la realidad de Dios.
Pródigos somos todos cuando amamos más a nuestros propios cuerpos o lujurias, cuando amamos más nuestras propias mentiras y pensamientos y creemos tener poder sobre todo lo que nos rodea, sobre todo ser humano, y pensamos que todos nos tienen que aguantar porque así soy, porque así me conociste, porque así he sido toda la vida. Pero lo peor de todo es, como pródigos, jamás tenemos los pantalones de recordar los momentos en que mis padres me ayudaron, ese momento en que mi esposa, mi esposo me dio un consejo, ese momento en que un amigo me habló de Dios. Pero los peores pródigos somos todos aquellos que, sabiendo y buscando a Dios cada mañana, aún buscamos las cosas del mundo. Lucas 15, del 1 al 3 y 11 al 23.